Hey mi gente, ¿bien o no? ¿Cómo vamos? Un abrazo grande para todos, muy contento de acompañarlos en este tercer episodio de Una vez más el podcast. Un espacio entre amigos, un espacio donde conocemos historias reales, de personas reales y donde en cada episodio conocemos una historia que al final entendemos y caemos en cuenta de que Dios siempre va a ser protagonista y que Dios siempre nos va a entregar segundas oportunidades. El día de hoy estoy muy contento porque me acompaña una mujer resiliente, una mujer de una sonrisa hermosa que donde ustedes se la encuentren siempre está sonriente, siempre está dándole gracias a la vida, siempre está diciendo, bueno, aquí estoy y me voy para adelante. Ella es Dilene Amaya, a quien le doy la bienvenida a este tercer episodio aquí en Una vez más el podcast. Dilene, bienvenida. Bueno, muy buenos días Camilo, ¿cómo estás? Muchas gracias por darme la oportunidad de estar acá en este espacio. Bueno, para los que no conocen, Dilene es de Ocaña, norte de Santander, una mujer que siempre ha venido trabajando por los sueños, que ha trabajado por las comunidades, que ha trabajado también por su vida y sobre todo por ser enseñanza, por dejar un testimonio de vida a tantas personas que después de este episodio van a entender y vamos a entender el trasfondo de la vida, por qué la vida hay que vivirla, por qué la vida hay que disfrutarla. Y como nos dirían por ahí, Dilene, la vida es una sola, hay que disfrutarla, bailarla y vivirla como venga. Sí, así como decía Celia Cruz, ¿no? Y hay que vivirla. Un carnaval. Sí, sí, señor. Bueno, les cuento a todos, Dilene es contadora pública, al mismo tiempo es especialista en auditoría de planeación tributaria y también cuenta con un magíster en gobierno de tecnologías de la información. Una profesional íntegra, una profesional de una universidad distrital, Universidad Francisco de Paula Santander, en Ocaña, norte de Santander, y hoy por hoy nos gusta eso, encontrarme colegas, encontrarme gente de la misma universidad, encontrarme personas que como yo tienen sueños, tenemos sueños y Dilene es una de ellas. Bueno, muchas gracias Camilo, sí, me dio mucha alegría volver a encontrarme contigo. Pues, qué bueno. Desde que no nos veíamos desde las aulas de la universidad, precisamente hace ya casi 13 años. Dilene, de esta presentación, ¿qué falta decir quién es Dilene Amaya? Bueno, pues Dilene Amaya, como tú lo dijiste ahí, presentaste una parte de mi currículo, pero yo pienso que los seres humanos somos más que eso, ¿sí? Es muy importante la persona que hay detrás. Como lo dijiste, me considero una mujer resiliente, soy una mujer enamorada de la vida, sí, una mamá enamorada y una mujer pues orgullosa de todo lo que he logrado hasta el día de hoy. Si te preguntara qué es todo eso, aparte obviamente ya más adelante hablaremos de esto, el orgullo por tu hija, ¿qué le causa orgullo a Dilene de ser quien es? Bueno, me siento muy orgullosa de haber superado no solo pues lo de mi accidente de tránsito, que fue algo que marcó mi vida, sino todo lo que la vida me ha puesto y lo he superado. El estar hoy en día donde estoy, el ser la mujer que soy, eso me hace sentir orgullosa de mí. Y lo que falta. Y lo que falta. Lo que nos falta. Dilene, quiero que entremos en materia para contar un testimonio y testimonios importantes, donde nos damos cuenta que las segundas oportunidades de vida sí existen y lo hablábamos en una llamada telefónica que tuvimos, lo hablábamos también extra cámaras, que Dilene viene a esta vida con un propósito y nos trasladamos a una fecha que creo que para tu vida nunca se va a olvidar, una fecha que te ha marcado y es el 3 de abril del 2010. ¿Cómo transcurría ese 3 de abril del 2010 para la vida de Dilene? Bueno, pues sí. En ese entonces, 2010, y precisamente en esa semana, era la Semana Santa, sí, lo que los católicos pues celebramos. Estaba de vacaciones, estaba cursando, para contextualizar un poco al público, tenía 17 años y cursaba el cuarto semestre de la universidad. Estaba de vacaciones, me fui a visitar a mi familia, soy de la región del Catatumbo, a mucho honor. Qué bueno. Entonces estábamos por allá, me encanta el contacto con la naturaleza, viajar. Estábamos por allá visitando un tío y de regreso el carro en el que venía, desafortunadamente por el mal estado de las vías, se volcó, rodó por un abismo. Ese día pues como todos los días ya era el viaje de regreso. Nunca pues me imaginé nada extraño, nos alistamos y todos pues ya como muy contentos porque habíamos vivido muchas experiencias bonitas, habíamos atravesado el río Catatumbo, habíamos comido pescado de ese que uno hace, un paseo normal, que lo entierra así en la arena el día anterior y pues ya
Ese día estábamos dispuestos para regresar a mi pueblo y al siguiente día pues para regresar aquí a Ocaña, que era donde estudiaba pues en su época. Entonces el carro pues desafortunadamente se volcó. Eso sucedió alrededor como de las 10 de la mañana. Y pues nunca perdí la conciencia, desafortunadamente pues la más afectada, desafortunada o afortunada, no sé la que verdad. Ya lo vamos a hablar. ¿Cómo llamarlo? Como te decía antes, Dios tiene un propósito. Total. Y pues Dios sabrá por qué permitió que eso sucediera en mi vida. Dilene, te tengo que preguntar porque cuando las personas sufren algún accidente, cuando pasa algo como lo que te sucedió, la gente dice, yo ese día me sentía algo extraño. En este caso, ¿te sentiste extraña en el transcurrir antes de viajar? Como No. si algo fuera a pasar, No. como normal. No, nunca sentí, como te digo, me levanté normal, sin ningún contratiempo. Es más, me iba comiendo un bombombón cuando pasó eso, ¿sí? Entonces no sentí nada extraordinario. Dilene, recordemos un poco esta película. ¿Quiénes iban en el carro con vos? ¿Quiénes te acompañaban? Y quizás, ¿cuáles son los primeros recuerdos que vienen antes y después del accidente? Bueno, en el carro, pues como te digo, era un paseo familiar. Mis papás iban adelante del carro en el que yo iba en moto. Y en el carro iba mi hermano menor, que en ese entonces pues estaba muy pequeño. Yo lo llevaba en las piernas, en la parte de adelante del carro. Y atrás recuerdo que iba mi abuelita, una tía y una primita. Y pues el conductor en la parte de adelante. Dilene, es el momento del accidente, es el momento donde el carro pierde el control y donde empieza todo este proceso de vida, porque es un proceso de mucho aprendizaje. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Qué bien que me lo preguntes, porque me traslado y es como si hubiese sido ayer. Cuando yo vi que ese carro empezó a dar vueltas, o sea, literalmente nos rodábamos por un abismo, sentí mucho miedo de morir, ¿sabes? Sí. O sea, sentía que ese era el fin. La fractura que tuve en el brazo y pues de ahí la amputación fue porque yo llevaba a mi hermano en las piernas, y lo primero que mi mente hizo fue botarlo por la ventana. Al botarlo por la ventana para que él pues gracias a Dios reaccioné, porque claro, si no, no sé qué hubiera pasado. Ahí fue donde el brazo me quedó por fuera. Pero mi pensamiento, cuando yo lo único que recuerdo, porque pues nunca perdí la conciencia, pero todo pasa muy rápido, era esto, o sea, literalmente era esto. Entonces yo como que preparada para la muerte, para lo peor, porque pues imagínate, o sea, no era algo como que nos estrellamos y ya, sino que era algo que rodábamos y rodábamos, pero muy rápido, todo pasa muy rápido. Entonces, pues eso, pensé la verdad que hasta ahí había llegado mi historia de vida en este plano terrenal. Cuando pasa este tipo de accidentes, pasa la película en tu mente de imágenes de tu familia, recuerdos o personas muy allegadas donde Dilene dice, me puedo morir. En ese momento ella veía esas imágenes, esas fotos en la cabeza. Sí, claro, me daba, ¿sabes qué era lo que más de pronto pensaba en esos momentos? Que no sé uno por qué piensa eso, era, Dios mío, pero no he cumplido mi sueño todavía, que era el de ser una profesional. Pero como te digo, o sea, eso era lo que yo pensaba que me iba a ir pues de este plano terrenal. Pues no te fuiste, Dilene, y tenemos que agradecerle a la vida, a Dios. Yo creo que las personas que te conocemos damos fe de la gran mujer que es Dilene, y lo hablábamos extra cámaras. Ella siempre está con su sonrisa de oreja a oreja y puede no tener un buen día, como nos pasa a muchos quizás, y cuando decimos, hoy me levanté con el pie izquierdo, hoy no tengo ganas de, pues no importa, ella sale a la calle con su sonrisa bien grande. Dilene, y continuando con la historia, ¿qué pasa cuando el carro se detiene? Bueno, ¿qué pasa cuando el carro se detiene? Es una muy buena pregunta. Yo no sentía mi brazo ya derecho, porque pues había tenido una fractura expuesta al nivel de la amputación. El brazo me quedó colgando así por fuera y lo que pasaba por mi mente era mirar hacia atrás, o sea, no sé por qué. No miraba el brazo, sino que miraba hacia atrás a ver dónde había quedado mi brazo botado, porque pues ya no lo sentía porque ya tenía la fractura. Pues me imagino yo que es como por la adrenalina que uno vive en ese momento. Ya después quedé sentada en la silla del carro, las latas del carro se estrellaron con un árbol gigante que gracias a Dios pues eso fue lo que nos detuvo y no permitió que las cosas sucedieran a mayores. Yo no me podía ni siquiera levantar porque también tuve afectaciones en toda la parte derecha de mi cuerpo, entre esas mi pierna derecha, también tuve una fractura. No veía nada por este ojo y este ojo también casi lo pierdo.
la nariz vuelta a nada y el brazo, pues ahí sí ya como que cuando pasa ese momento de tensión, pues lo miro y veo que hay múltiples heridas, tuve múltiples heridas expuestas. Y yo lo que hice fue agarrar el brazo y tratar de colocarlo así. Me sentía sola en una selva, en las selvas del Catatumbo, porque pues las personas tardaron un poquito en llegar, porque pues desde la carretera mi hermano afortunadamente alcanzó a dar aviso y mi abuelita y mi primita que el carro la sacó, a mí el carro nunca me expulsó. O sea, yo llegué hasta donde llegó el carro, fui la única persona porque el conductor también, la puerta se abrió. La puerta nunca se abrió donde iba yo y pues esos eran los planes de Dios, ¿no? Y siempre vivo agradecida por todo lo que pasa, ya sea bueno o malo, porque siempre, aún hasta lo malo que nosotros, cuando algo malo nos pasa, decimos porque a mí, aún hasta lo malo siempre tiene un propósito para nosotros. Entonces, nada, pues ya después al rato empezó a llegar la gente. Recuerdo que a la primera persona que vi fue al conductor. El conductor preguntaba por unas cosas del carro que se le había destruido. Esos son los recuerdos que vienen a mi mente. Después vi llegar a mis papás. Para mi papá verme así, me decía, mi hija se me va a morir, sí. Porque pues estaba bastante mal, bastante aturdida. Como te digo, no veía casi por el ojo derecho, no me podía levantar. Mucha sangre, o sea, un momento que los que han vivido en algún momento de su vida un accidente de tránsito saben y me entienden qué es pasar por eso. Muy duro, una experiencia de mucho aprendizaje. Y te quiero decir, Dilene nos dice que ella nunca perdió la conciencia. Al ver a tu familia así, ¿cuáles eran tus palabras de tranquilidad para ellos? Yo le dije, papi, tranquilo, todo va a estar bien. Yo estoy bien, porque ellos son personas que de pronto cuando están en una situación así, pues no asimilan las cosas como de pronto yo las asimilaría. Siempre he sido una persona muy positiva, ¿sí? De que siempre le saca el lado bueno a las cosas y yo creo que ese ha sido el éxito en mi vida, ¿sí? Aún de lo malo, siempre estoy viéndole el lado positivo a las cosas y siempre mis sueños son los que me motivan a superar esas adversidades y esos obstáculos que la vida siempre nos va a estar presentando. Dilene, perdóname que te interrumpa, te transportan a la clínica, ¿qué viene después? Bueno, pues al ser de pronto una región tan de pronto aislada de la ciudad, al primer centro asistencial que llegué fue al Hospital del Tarra. Sí. Es un puesto de salud donde solamente están los cuidados básicos. Recuerdo que pues me sacaron de allá en una hamaca que la gente corta palos. Sí, una camilla improvisada. Una camilla improvisada, sí. No sé cómo me sacaron de allá, me metieron a otro carrito porque siempre fue retirado del pueblo y ese fue el primer lugar al cual llegué. Allá recuerdo que llegó un exnovio que justamente vivía allá en el Tarra. Yo lo vi y me dijo todo va a estar bien. Bueno, pasó eso, me dieron pues como los primeros auxilios, me lavaron con suero quirúrgico la herida. Sí. Y me vendaron y empezaron todos los trámites para la remisión hacia Ocaña. El accidente, como te decía, fue alrededor de las 10 de la mañana y yo aquí a Ocaña, pues del Tarra aquí a Ocaña estamos aproximadamente a 4 horas. Pero mientras pasó todo eso, yo terminé llegando aquí a Ocaña en la noche prácticamente como a las 6 de la tarde. Recuerdo que como cerca de las 4:30, 5 de la tarde pasé por mi pueblo. O sea, el accidente fue en el Tarra, tenía que pasar a 2 horas ya donde nací, en mi ciudad natal. La ambulancia paró ahí, mis papás, todos preocupados. Yo recuerdo que me miraban, que decían cosas. Luego llegamos al hospital de acá, me ingresaron y pues me dieron pues todos los cuidados que le dan a una persona en ese caso. Me subieron como a las 8 de la noche a hacerme el primer lavado quirúrgico, fue mi primera intervención. Y pues todo transcurría como dentro de la normalidad, o sea, ya me estaban prestando pues los primeros auxilios. El dolor pues sin duda alguna era muy fuerte, era persistente. Recuerdo que mis compañeras de la universidad no sé cómo se enteraron porque pues uno sin celular en ese entonces, pues ya fue hace unos añitos. Las redes sociales, no sé la verdad cómo se enteraron. Llegaron algunas de mis compañeras al hospital y al siguiente día estuve también en el hospital de Ocaña, me acuerdo que era un domingo,
y me remitieron a cerca del mediodía para la ciudad de Cúcuta porque por la complejidad pues, del caso no me podían atender acá. Entonces me remitieron al Hospital Erasmo Voz de la ciudad de Cúcuta. Allá llegamos casi a la medianoche del domingo. Mi accidente fue un sábado. Entonces mira todo el tiempo, mucho tiempo que transcurrió. Sí. Pues igual no culpo a nadie, es el sistema de salud que tenemos en nuestro país y así pues tenían que suceder las cosas. Mucha gente decía que por qué no me remitían para Bucaramanga, pero pues fue un accidente de tránsito, desafortunadamente el carro en el que iba no tenía seguro. Entonces eso también como que empieza a complicar un poco más las cosas. De pronto pues mis papás no contaron como con la asesoría para en esos casos decir que me trasladaran a un hospital de una ciudad diferente o bueno, para allá fue donde salió la remisión. Allá llegué, esa noche no me hicieron nada. Al siguiente día recuerdo que en la mañana pues como veníamos de Semana Santa me dijeron hay una lista, hay que operarla sin duda alguna, ¿no? Porque es de ortopedia, es un trauma. Hay muchísima gente en espera y usted tiene que esperar más o menos a mediados de la semana. Esa noche me agravé, el dolor y el olor que ya me producía el brazo porque me dio una sepsis generalizada, ya era incontrolable. Yo no me hallaba, yo le decía, papito, ayúdeme porque yo me siento muy mal. Recién me accidenté, yo tenía, aún cuando tenía la fractura y yo podía mover mis dedos, aún cuando estaba la fractura. Cuando fue ese lunes ya yo no podía mover los dedos, ya el brazo me lo empezaba a ver como de otro color. Y como te digo, el dolor y el olor que yo sentía era una cosa impresionante, muy fuerte. Mi papá le decía a las enfermeras y la respuesta pues era de que había que esperar, que eso era un proceso, etcétera, etcétera. Fue así pues como mi papá y yo decidimos pedir la salida voluntaria de ese centro asistencial y esa noche apareció Ángeles, porque siempre tenemos ángeles terrenales. Y siempre en las historias aparece alguien más para ayudarnos y decirnos detrás de pasa esto. Me gustaría que esa persona de pronto estuviera con vida, pero desafortunadamente el COVID se lo llevó. Él era un enfermero de la clínica San José de Cúcuta y nos orientó para poder ingresarme a esa clínica. Esa noche tuve que pasarla donde unos familiares. Fue la noche más amarga de mi vida, diría yo, porque no te dormí ni un segundo. El dolor era una cosa impresionante, no sabría ni cómo explicarte, o sea, no dormí nada y lo que sentía en mi cuerpo, ahí sí sentía como la muerte de cerca, ahí sí sentía muchas cosas. Claro, más difícil asimilar la situación. Y el miedo a que podía morir, porque la verdad sí me sentía bastante mal. Al siguiente día me acuerdo que a las 7 de la mañana yo ni desayuné. Recuerdo que me bañé con el dolor, ya mi cuerpo se me agotaban las fuerzas, por decirlo de alguna manera. Mi papá con muchas lágrimas en los ojos. Recuerdo que ingresé a esa clínica y las palabras de la persona que nos recibió y nos dio ingreso fue: usted es consciente que su hija puede morir, ¿verdad? Ella viene muy mal. Si no muere, pierde el brazo. Y eso yo lo escuché. Recuerdo que me subieron en el ascensor y de una vez, así de grave estaría, que me subieron de una vez al quirófano. Recuerdo que unos doctores me hablaban, lo normal antes de una cirugía para mirar si la anestesia pues te cogió o no, te hacen preguntas. Y desde ahí perdí la noción del tiempo porque estuve en la UCI, muy grave, 12 días. Desde ahí, pues como te digo, en ese tiempo te cuento lo que me pueden contar mis papás. Estuve 12 días en coma inducido porque la infección que me dio en todo mi cuerpo era bastante grande. Me afectó casi todos los órganos de mi cuerpo. Pues al tener el brazo todavía ahí, y ahí era donde persistía la infección, pues por las venas me transmitió la infección a la sangre, al cuerpo, a los riñones, a los pulmones. El sistema respiratorio mío estuvo muy afectado. En todo ese tiempo intentaron salvarme el brazo, intentaron colocarme unos tutores acá en el brazo, pero ya era demasiado tarde porque ya la infección había avanzado mucho. Entonces fue así como tuvieron que mandar a traer unas medicinas muy costosas de otro país. Del todo es que no eran fáciles de conseguir y mi cuerpo no las asimilaba, o sea, las rechazaba.
A los 12 días los médicos les dijeron a mis papás que pues ya no habían esperanzas de vida. Para mis papás, pues me imagino yo, no sé, no estaba muy despierta. Fue algo muy duro, pero pasó el tiempo y como al día 13 de yo estar en cuidados intensivos, algún médico, al ver que mi cuerpo no reaccionaba a esos medicamentos, dijeron pues que la solución era amputar el brazo porque ahí estaba el foco de la infección. Y pues afortunadamente esa era la solución para salvar mi vida. Recuerdo que mi papá después me contaba y me decía, para mí era muy difícil porque era difícil asimilar cómo una niña mujer de 17 años, con toda la flor de la vida, como llaman muchos, iba a asimilar el no tener una parte de su cuerpo. Pero yo decía, Dilene lo va a lograr y lo importante es lograr salvarle la vida. Hoy en día le agradezco a mi papá pues que haya firmado ese consentimiento, porque realmente Dios, antes de yo entrar a esa clínica, de alguna u otra manera me preparó. Yo creo que el éxito de mi historia, de resiliencia, de superación, ha sido el escuchar eso, y el saber cuando desperté, que fue a los días después de eso. Fue agradecida con Dios por esa segunda oportunidad de vida. Uf, qué bueno. Dilene, continuando con la historia y conociendo todo lo que ha pasado, conociendo además la historia de Dilene después de entrar en un coma, donde su papá debe tomar la decisión, donde su papá debe ser capaz de firmar y decir, hagámosle. ¿Qué pasó cuando Dilene se despierta y cuando ya no tiene su brazo? Bueno, yo recuerdo ese momento como si fuera hoy. Después de lo de la amputación, mi papá me contaba que yo despertaba, pero pues yo no recuerdo nada, porque todavía después de la amputación seguía en coma, porque los medicamentos, el dolor era muy fuerte. Pero ya el día que desperté ya no iba a estar más en coma. Recuerdo que abrí los ojos y estaba toda vendada, tenía sábanas en mi cuerpo y no me podía ver. Ya de tantos medicamentos y de tantas cosas que me habían hecho, normalmente a ti te canalizan acá o en la mano. Ya no tenía venas, estaba canalizada acá en el cuello y en los pies. Entonces lo único que lograba ver era acá los piecitos y de pronto acá, que yo sentía que estaba pues en una unidad de cuidados intensivos conectada a muchos aparatos. Recuerdo que era pip, 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 eso era lo que yo recordaba. Y pues desperté y enseguida había como un grupo de profesionales. Recuerdo que estaba una psiquiatra, un psicólogo, el ortopedista, enfermeros, trabajadores sociales. Entonces todos ellos, hola Dilene, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo me sentía bien, afortunadamente pues nada de dolor. Tranquila. Entonces tranquila, me desperté muy tranquila. Entonces la psiquiatra dijo, bueno Dilene, mira, estamos todos acá. Y yo le dije, sí, yo lo sé, yo sé que me amputaron el brazo. Y todos se miraban y decían como que ella estaba bajo efectos de algún medicamento. Y decía el doctor, me imagino que era el médico tratante, y decían, no, ella ya está consciente, ya no está ya bajo ningún medicamento. Entonces se miraban todos y decían, pero ¿y cómo asimilas eso? ¿Por qué sabes que ya no tienes el brazo? Yo le dije, yo lo sé. O sea, sin que nadie me lo dijera, y yo tampoco me había visto, no me veía ninguno de los dos, vuelvo y te repito, de los dos brazos, pero yo ya lo presentía. Entonces, ni lloré, lo tomé de la forma como te estoy contando. Y todos se quedaron así como admirados. Mi familia no estaba en ese momento, solo estaban puros profesionales. Y empezaron pues a llenar los reportes médicos, a explicarme que eso era lo que había tocado que hacer, porque había estado muy grave, muy malita. Y yo como con toda la madurez del caso, asumiendo esa noticia que de pronto para muchas personas no era tan fácil de asimilar. Y es que quizás ellos esperaban que la reacción de Dilene fuera otra, porque es normal que nuestro cuerpo y nuestras emociones, sentimientos, que va a ser un choque muy fuerte, que ella reaccionara de otra forma. Y desde acá empezamos a darnos cuenta que la historia de Dilene traía un detrás de, y que ella con esta sonrisa, hoy contándolo tantos años después, pues nos demuestra que hay formas de recibir. Quizás no todos reaccionemos o recibamos de la misma forma, pero le funcionó. Para ella fue muy importante
desde el primer momento, desde el principio, apropiarse de esa nueva etapa de vida que venía para ella? Bueno, pues sí, te cuento un poco más. Después de que pues, los doctores me explicaran, tuve que salir de la clínica porque pues era una clínica privada, como te digo, pues no tenía seguro, pasaron muchas cosas administrativas y ya no podía seguir ahí porque la parte económica no teníamos cómo cubrir todos esos gastos que se generaron y tuve que volver al hospital Erasmo Meos. Ahí sí es donde está como la parte triste La de otra la cara, historia. la otra Sí, cara la de la otra historia. cara. Porque allá en la clínica pues todo fue muy bien, no lloré, o sea, muy tranquila, la verdad. Ya después entraron mis papás, mi mamá bastante afectada de verme así. Ya después me destaparon obviamente y ya me pude ver que me faltaba el brazo. Tranquila, o sea, tomé esa noticia de una forma muy calmada. Lo difícil fue, como te digo, cuando ocurrió el traslado, que fue al siguiente día hacia el hospital, porque pues ya las atenciones no eran las mismas. Llegar allá al hospital, tuve que pasar esa noche en un pasillo, ¿sí? Y esa noche lloré y le dije a mi papá, ¿por qué a mí? Quizás fue la catarsis que debía hacer Dilene de todo proceso es normal, que sus emociones también fueran protagonistas. Y ella lo dice y lo cuenta hoy, porque a mí, siento que muchas veces todos en algún momento de nuestras vidas hemos dicho, hey Dios, pero ¿por qué yo? ¿O por qué mi vida? ¿O para qué mi vida? ¿Qué pasa después de que Dilene se hace esa pregunta? Bueno, mi papá no tuvo palabras para responderme y me dijo, hija, tranquila, todo va a estar bien. Esa noche el dolor, el no poder, como había estado tanto tiempo en la UCI, pues uno se levanta así como Sí. turuleco, ¿sí? No podía casi ni levantarme, ya hacer las cosas con un solo brazo. Yo era derecha y me quedó a la izquierda. Canalizada, con sondas. O sea, el verme así ya como que ya estaba en mi realidad. Para mí fue muy triste, ¿sí? Fue una noche muy triste. Al siguiente día, pues afortunadamente, bueno, ya amaneció. No pasé muy buena noche porque el dolor era bastante intenso. Ya me pasaron a piso y ya empecé a ver a mi familia, a recibir visitas. Y ya era como, esta es mi nueva vida y me tengo que adaptar. La realidad. Sí, entonces eso no es fácil. ¿Sí? Mentirosa sería yo en decirte, seguí contenta, seguí con la misma actitud. No. Era de pronto como el entorno, ¿sí? Y era un cambio muy drástico en mi vida, porque tenía que adaptarme, ¿sí? A hacer las cosas, porque pues obviamente la recomendación del psicólogo en la clínica era eso. Era de que no se convirtieran en esas personas asistencialistas, porque si no, yo no iba a ver la necesidad pues de salir adelante y de superar ese momento. Entonces así fue como transcurrió allá duré bastante tiempo también en el hospital, porque seguían más cirugías. A mí el brazo pues me quedó abierto, o sea, cuando hay una amputación pues son varias fases. Entonces allá tuve como 3 cirugías más mientras me cerraban el muñón. Pues dolorosas, el alistamiento antes de las cirugías, las demoras. Yo creo que todo eso era lo que me tenía así como tan afectada, ¿sí? El choque emocional de entender Sí. y de asimilar actualmente lo que pasaba y el proceso que continuaba con tu brazo. Sí. Entonces, pues bueno, pasaron todos esos días. En el transcurso de todos esos días, pues tuvimos por parte del hospital como terapias con mi familia, fueron compañeros de la universidad a visitarme, fueron muchas personas que siempre tenían una voz de aliento, y aprovecho la oportunidad para darles las gracias a todas aquellas personas que me conocieron estando estudiando en la universidad, a todos los que me apoyaron, porque eso es algo de lo que no hemos hablado. Ocaña se portó muy bien conmigo y de verdad que le agradezco a la generosidad de todos los ocañeros y de todas las personas
que conociéndome o no conociéndome apoyaron económicamente, porque como te digo, el gasto económicamente fue muy alto, porque la única manera de salvar mi vida era llevarme a un centro privado, ya que en la parte pública, pues yo creo que si me hubiesen dejado la historia fuera otra y no la estuviera contando acá, porque pues mira la gravedad del asunto, llegar y de una vez fue a la UCI. Entonces, muchas gracias a todas aquellas personas que siempre estuvieron ahí, pendientes de mi salud en ese momento, pendientes de darme una voz de aliento, mandándome carticas. Recibía muchas cartas incluso de mis clientas, bueno, porque antes de accidentarme yo era manicurista. Es más, todavía hago manicure porque me gusta, eso me apasiona, eso me hace feliz. En mis ratos libres lo practico, entonces yo trabajaba con mis dos manos, hacía manicure y pedicure a domicilio y con eso me ayudaba a darme mi carrera profesional. Entonces mis clientas todas lindas me mandaban pues saludos, detalles, aportes, entonces muchas gracias a mis compañeros de la universidad, a profesores, a todos los que estuvieron pendientes de mí en ese momento que, como les dije anteriormente, no fue fácil. O sea, estar en un hospital por tantos días y recibir esa noticia de que tienes que reinventarte, fue una Dilene que volvió a nacer. Porque mi vida en ese momento, ese 3 de abril, o más bien el día en que de pronto desperté, ese día nada volvió a ser igual. Nada volvió a ser igual, y de antemano yo también lo digo, Dilene, porque en esa época estaba en la universidad y era una cantidad de personas, nos uníamos. Recuerdo tanto en la cafetería de la universidad, hoy en día está muy cambiada, muy remodelada, pero la gente se reunía, la gente llegaba y donaban. La gente decía, hey, una donatón por Dilene Amaya, y todos decían, sí, lo de quizás mi desayuno, tengo clase, voy a almorzar, lo dono. Y eso es lo bonito de la gente, que desde el primer momento se apropiaron y desde el primer momento Dios mostraba que no estaba sola. Desde el primer momento Dios decía, bueno, tengo un plan en tu vida y lo voy a manejar, todo va fríamente calculado y todo va a tener un porqué y un para qué. Dilene, una historia que siento que todas las personas que la están viendo y yo aprendemos todos los días de la vida, porque lo hablábamos también en la llamada telefónica, lo hablábamos ahorita aquí detrás de cámaras. A veces nosotros nos limitamos y a veces decimos, armamos algo muy pequeño en algo muy enorme, y lo que estaba viviendo Dilene, ella lo supo manejar. Ella lo supo quizás, como diríamos aquí en Colombia, pilotear, y supo darle riendas a esa situación que vivía, agradeciéndole a las personas que se unían, pero también viviendo esta situación, cómo transcurrían los días, ya cuando Dilene se vio sin su brazo, ya cuando dijo, bueno, o aprendo a hacer las cosas por mí misma. Bueno, pues te cuento, transcurridos 2 meses después de que ocurriera en mi accidente, salí por fin del hospital. Llegué en esos como 3 días a una casa en Cúcuta donde se hospedaban mis papás. Fue muy difícil la salida del hospital porque me robaba todas las miradas. De pronto no estamos acostumbrados a vivir en una sociedad donde si ves a alguien diferente o con alguna limitación o capacidad diferente, de una vez volteamos a mirar. Y eso para una persona que está atravesando por ese momento es muy duro. De pronto ya hoy en día y después de unos meses ya yo normalicé eso, pero en ese momento sí fue muy duro. Todas las miradas, la gente no sabe ni qué decirte, muchos te miran y dicen qué pesar, me decían cosas que de pronto me dolían y me herían, pero bueno, así transcurrió. Fueron momentos duros porque es el adaptarte, lo que te decía. De pronto lo más difícil no era tanto asimilar y vivir el proceso internamente, sino la adaptación y la forma de mirar cómo vas a hacer las cosas. Pensaba mucho en que no quería dejar la universidad, en que cómo iba a hacer las cosas si yo vivía sola. Yo vivía sola aquí en Ocaña. Como te digo, trabajaba como manicurista, vivía en una parte estudio, cocinaba, lavaba. Entonces, como que todas esas cosas en mi mente, pero yo decía, bueno, lo más importante es que no voy a perder el semestre porque gracias a Dios, estando todo ese tiempo allá en el hospital, mis compañeras me ayudaron mucho, me mandaban las cosas que habíamos visto para que fuera estudiando. Algunos profesores fueron a visitarme, la universidad fue muy solidaria en ese entonces y eso es algo de resaltar.
Entonces, bueno, esa era mi motivación, que no había perdido el semestre. Algo muy difícil, listo, nos trasladamos nuevamente a Ocaña y como que la reunión en mi familia, como que ahorita qué vamos a hacer. Yo no quería sentirme culpable por mi accidente. Ellos tenían que despelotarse porque pues ellos tenían su vida allá en el pueblo, claro, en San Pablo, de donde somos. Entonces yo le dije a mi papá, tranquilo papito, de esta vamos a salir y no, nadie tiene por qué desajustarse. De pronto sí estén unos días conmigo mientras me adapto, pero yo voy a salir de esto. Ellos estuvieron, recuerdo que como unos 15 días aquí y pues tenían que irse a trabajar porque allá tenían pues toda su vida. A seguir sus vidas. A seguir sus vidas y yo también tenía que seguir mi vida y empezar y buscar la forma de empezar de cero. Fue así como algo también muy duro y que me impactó mucho fue el llegar por primera vez a la universidad. Eso te quería preguntar, Dilene, ¿en algún momento llegaste a pensar, no quiero salir de donde estoy o no quiero ir a la universidad? ¿O te mirabas y decías, quiero estar aquí, no quiero hablar con nadie? No, gracias a Dios no. Como te digo, esas ganas y ese sueño de cumplírselo a mi familia, de verme como toda una profesional, me motivó. Y por eso es muy importante a todos los que me estén viendo tener sueños en la vida. Si tú no tienes sueños, si tú no tienes metas y propósitos, es muy difícil que te levantes de una situación difícil. Entonces ese fue como el éxito que he tenido en mi vida. Tenía ese sueño por cumplir, en ese entonces era ese, porque todos los días los seres humanos tenemos metas y sueños distintos. Entonces en ese entonces era ese y yo decía, no, yo tengo que salir adelante, yo tengo que ir a la universidad porque ya casi voy a entrar a exámenes finales, pues imagínate, paso casi todo un semestre. Claro. Y yo tengo que levantarme y tengo que ir. El primer día recuerdo tanto que fue antes de ir a la universidad que me paré, me vestí y yo dije, ¿cómo voy a salir? Y me miré al espejo, pero bueno, eso solamente fue en mi mente y Dios me dio las fuerzas. Me alisté, me monté en la buseta. Desde el momento en que salí de mi casa, pues las miradas. Fue quizás, perdóname que te interrumpa, la prueba de fuego, como decir, sí, me voy para la calle, voy a ver qué tan fuerte soy y qué tan resiliente. Y ahí te dabas cuenta, empezaron las miradas, quizás la murmuración de la gente, quizás la gente se preguntaba qué le pasó y cómo está y te miraban. ¿Qué seguía pasando? Bueno, yo pienso que esa fue la prueba reina, ¿sí? El salir y de pronto el salir a un lugar donde había tantas personas, ¿sí? Que es la universidad que tú te encuentras, gente entrando y saliendo. Y pues personas que estaban a la expectativa de lo que me había pasado, que habían estado muy pendientes. Entonces todo eso me motivaba. La bienvenida que me dieron aquí en Ocaña y en la universidad fue muy bonita. Entonces todo eso ayudó, ¿sabes? Yo pienso que todo eso ayudó, las oraciones de las personas. Y yo me fui, llegué a la universidad, sí sentía como pena de que de pronto me vieran así, pero no me importaba. Yo seguía caminando, yo seguía adelante. Llegábamos a los salones. El saber cómo me recibían mis compañeros, los profesores, las personas administrativas de la universidad, los de servicios generales, fue algo muy bonito. Yo pienso que el haber estado de pronto en ese ambiente y todo el cariño y el apoyo de la gente me ayudó mucho a superar todo eso. Ya después pues empezó el proceso de aprender a escribir con la mano izquierda, porque pues yo era derecha. El aprender a arreglarme, o sea, a peinarme, a vestirme, a cambiarme, que no fue tarea fácil, porque los invito, de pronto hay algunas personas que cuando tienen algún accidente casero o algo y tienen que de pronto inmovilizarles el brazo y me ven y me dicen, ¿sabes que te he recordado tanto? Porque es que nosotros no entendemos lo que vive la otra persona hasta que no nos pasa, ¿sí? Es muy difícil que tú logres entender qué siente otra persona o qué está viviendo otra persona hasta que de pronto no te llegue a ti. Cuando nos toque. Cuando nos toque. Entonces, pues bueno, así empezó de pronto el proceso, que en mi época lo que estaba haciendo era estudiando, pues empecé fue a aprender a escribir, las letras un poquito choneticas y todo, pero los profesores muy exigentes algunos y me decían, usted puede, hágale que si se demora 3 horas en el examen, 3 horas la vamos a esperar.
Entonces, gracias a Dios, pues también todo eso ayudó en el proceso, ¿no? El que no me tuvieran y me miraran así como que, ay, qué pesar, Con ya lástima. no puede hacer nada. No, gracias a Dios, como te digo, todo eso ayudó. Y fue así como aprendí a escribir rápido, todo fue un proceso. Yo hoy en día soy una mujer pues independiente, sigo viviendo sola, tengo una hija, pues vivo en una casa, trabajo, me encanta cocinar y te hago todas las actividades, todas sin excepción. Como cualquier mujer que esté completa las haría. Uf. Yo me maquillo, yo me peino, yo me arreglo mis uñas, cambio a mi hija, que mi hija es un capítulo especial. Yo creo que el espacio se queda corto para todo lo que hay que contarle a la gente y que a las personas le genera curiosidad saber cómo una persona de pronto que le hace falta un brazo puede realizar tantas actividades de una forma tan natural y tan espontánea como lo hago yo. Dilene, dijiste algo muy importante y es qué decirle a esas mujeres que de pronto hoy por X o Y razón no se han sentido bien con su cuerpo, de pronto no se sienten bonitas o de hecho han vivido alguna situación donde alguien les dice, hey, no estás bonita, no te ves bien y quizás su autoestima ha bajado de una forma impresionante y hoy en día están luchando con eso. Y hoy que estás aquí con nosotros, que sos un ejemplo de vida, de superación, de enseñanza, ¿qué decirle a ellas para que salgan de ese trance, de ese proceso donde nadie puede limitarnos, donde nadie nos puede discriminar, donde nadie nos puede hacer a un lado? ¿Qué decirle hoy a ellas? Bueno, mujer, a ti que me estás viendo, cada persona y cada mujer, Dios cuando nos creó, somos únicas. Todas tenemos una belleza excepcional y cada quien tiene algo bonito para dar. Y por más de que la vida te golpee, por más de que de pronto no estés conforme con tu cuerpo, a veces las mujeres somos muy vanidosas, ¿no? Sí. Pero siempre lo más importante, yo digo que el pilar de nosotras las mujeres es el amor propio, y del amor propio parten muchas cosas. Entonces, ámate, mujer, y quiérete tal y como Dios te creó. Y de pronto, al tú amarte pueden haber muchos mecanismos, ¿sí? Por ejemplo, pues todo tiene solución en esta vida, digo yo. Lo único que no podemos solucionar es la muerte, porque pues ya después, y aún así, en todo este plano espiritual podemos reencarnar en otras vidas nuevamente y todo eso. Pero aquí terrenalmente todo tiene solución. Pues si de pronto no estás conforme y de pronto te ves que estás muy subida de peso, pues cambia tus hábitos, muévete, haz ejercicio, busca de pronto ropa que te favorezca, todo ese tipo de cosas, pero siempre miremos el lado positivo a las cosas. Esa es como mi recomendación y mi consejo: quiérete, ámate y fíjate y ponte metas en la vida, que eso te va a ayudar a salir adelante. Hablamos ya de la etapa universitaria. ¿Cómo fue enfrentarte a tu etapa laboral? Cuando ya Dilene es toda una profesional, cuando ya ella llega a un ámbito laboral donde hay personas, colegas, desempeñándose en su misma rama, en su mismo rol, y cuando Dilene dice, bueno, voy a llegar y voy a ser un profesional más íntegro, capaz, yo puedo y aquí me van a conocer. Bueno, pues en toda esa etapa de la universidad hice pues las gestiones. Yo tengo una prótesis, tengo 2 prótesis de la mano derecha. No me gusta usarlas, ¿sí? De pronto eso es algo que cuando me hacen las entrevistas me preguntan, oye, y para esos casos hay una prótesis, ¿qué pasa que siempre te vemos así? Las prótesis solo las he usado en 3 momentos de mi vida: cuando me gradué de contadora, cuando me gradué de especialista y cuando me gradué de magíster. Y las he usado porque no me gusta que la toga que uno usa para graduarse se vea la manga como volando. Sí. Esos son los únicos momentos en los que lo he usado. No me gusta usarla porque cuando me vi al espejo con esa prótesis, yo decía, esta no soy yo. No hace parte de mí. O sea, la nueva Dilene es esta. Sí. Y fue un proceso aprender a aceptarme, porque te cuento que antes yo tenía, o sea, era un complejo de que la gente me viera el brazo así, de que me viera la cicatriz. Y de pronto muchos de los que me ven en esta entrevista me recuerdan que siempre cargaba una venda. Sí. Y la cargué por muchos años, la cargué como por unos 8 años poniéndome la venda. El reto y todo empezó cuando me fui a trabajar. Me salió un trabajo en Cáchira, norte de Santander, un municipio alejado, y pues ya no tenía a alguien de confianza que me ayudara, iba a estar sola allá.
y para ponerme la venda siempre necesitaba ayuda. Entonces un día, una mañana antes de salir al colegio a trabajar, yo dije, pero ¿por qué tengo que usar esto? Y ese día, poco a poco, uno va despejándose como de esas cosas que solo en su mente crea. Y todo tiene su tiempo. De pronto, si alguien está pasando por un momento de tristeza, de que no quiere salir, es muy difícil decirle, hey, ya, levántate. No, porque todos tenemos nuestro proceso. Sí. Y va a llegar el momento en que esa misma necesidad o algo te va a tocar y te va a motivar, porque a veces los seres humanos tenemos que tocar fondo para salir. O pasar por algún momento muy gris para renacer. Para renacer. Entonces, ese fue el momento. Desde ahí, psicológicamente en mí también empezaron a ocurrir muchas cosas. Empecé más a amarme, a aceptarme tal y como era. Porque a veces, y más uno de mujer, tiene como ese complejo de que de pronto no volveré a tener otra relación estable, porque en la sociedad en la que vivimos es muy difícil que un hombre llegue a aceptar a una mujer así. Y de pronto muchas personas que están así lo pueden pensar. Gracias a Dios en ese sentido mi vida ha transcurrido normal, y yo creo que todo eso también va en uno, ¿no? Como en el empoderamiento que tú como mujer tengas de ti y saber que somos más que un cuerpo físico, ¿sabes? Somos seres espirituales, tenemos muchas cosas lindas para dar, no todo está en el físico, que sí es importante cuidarnos y todo eso, pero hay cosas mucho más importantes. En el plano laboral me gradué de la universidad y mi primera experiencia fue en la alcaldía de acá, el municipio de Ocaña, como coordinadora de la oficina de la discapacidad. Me hicieron la propuesta, era algo que no tenía nada que ver como con mi profesión, pero yo la tomé, porque yo soy una mujer de retos, de que me gusta experimentar cosas nuevas. Entonces, en ese entonces, pues el alcalde de la época, a quien agradezco mucho, me dio la oportunidad. Yo lo tomé, me fue muy bien en ese trabajo, porque era a través de mi experiencia empoderar a muchas personas con discapacidad acá en el municipio, poder ayudarles a mejorar la calidad de vida. Fueron 2 años en los que viví muchas cosas, conocí historias que de verdad te tocan las fibras más internas, o sea, de pensar que hay personas que uno a veces se siente como achicopalado, como que, ay, Dios mío, me pasó esto, o de pronto yo, ay, me falta un brazo y a veces se me dificulta hacer cosas, y conocer personas que están en sillas de ruedas, que son cuadraplégicas, que no se pueden parar, correr, caminar, personas que no pueden ver un amanecer, personas que no pueden escuchar una canción porque tienen discapacidad auditiva. Eso me hizo fortalecer aún más y crecer mucho más como persona. Fue mi primera experiencia laboral, muy exitosa, por cierto. En el trabajo, pues siempre me he caracterizado por ser una persona muy responsable, muy entregada, con mucho sentido de pertenencia en las empresas de las cuales hago parte o he hecho parte. Entonces, la verdad, no tuve ninguna dificultad en adaptarme, los compañeros de trabajo bien, y me fue muy bien en esa primera experiencia laboral. Hablamos de un capítulo importante de tu vida y creo que llega tu hija, el pilar, tu descendencia, esa niña que todos los días te motiva a salir adelante, quizás la que es el motor cuando no tenés ganas, cuando decís, hoy no me levanté con ánimo, y la ves a ella. ¿Quién es ella para tu vida? Bueno, mi hija, Lana Ríos Amaya, algún día espero que veas este video, y eso sí me toca y siempre me dan ganas de llorar, porque mi hija lo es todo en mi vida, mi hija es mi motivación. Lana llegó a mi vida en un momento, pues, como que no sabía qué iba a hacer con mi vida, y llegó a alegrarme, a darle color a mis días. Lana para mí lo es todo. Ha sido esa pieza importante y, como lo dice Dilene, llegó a su vida quizás en esos momentos donde no sabía, y donde, si volvemos el tiempo atrás, desde que inicia esta entrevista, este video podcast, tercer episodio, Dilene nos dice, yo venía con un propósito y no salí de ese carro, y nos estamos dando cuenta y estamos entendiendo el propósito y el trasfondo de esta entrevista, y que llega Lana, que llega ese ser importante para vos, para tu familia, para tu crecimiento, para tu evolución, y al mismo tiempo también para ser ese motor. Y que me llena de alegría decirle a toda la gente que ve este podcast que es un espacio entre amigos, donde las emociones van a ser protagonistas, donde
Los invitados nos van a contar eso. Somos personas reales donde a veces necesitamos un espacio como este para poder desahogarnos, contar y poder llegar a tantas personas que hoy por hoy están viendo esta entrevista, la están escuchando y dicen, hey, son motor y gasolina para yo continuar. Pues Dilene, qué bueno poder disfrutar de esta gran historia, de esta gran entrevista, de este podcast, pero también te quiero preguntar algo. ¿Quién era la Dilene de hace algunos años de ese accidente y quién es la Dilene de hoy? ¿Y qué podrías cambiar de la una y la otra? Bueno, pues la Dilene de el antes de ese accidente, siempre he sido una chica muy emprendedora, como muy optimista, como con sueños y con ganas de salir adelante. Pero ese accidente de verdad que fue un referente muy importante en mi vida, porque gracias a ese accidente y gracias a la llegada de mi hija, por eso de pronto se me aguaron los ojos y es normal porque somos seres emocionales. Es válido, claro. Tú puedes descubrir que puedes lograr muchísimas cosas, que puedes llegar tan lejos como te lo propongas. Yo creo que si no me hubiese sucedido eso, no hubiese descubierto tantas cosas en mí como he llegado hasta el momento y no hubiese logrado tanto y todo lo que falta por lograr, como te digo, porque yo sé que voy a llegar muy lejos. Entonces yo creo que esa Dilene que era antes a la Dilene que es hoy, pues hay un cambio bastante abismal y cada una de las cosas que nos pasan nos enriquecen más y contribuyen a sacar lo mejor de nosotros, porque nos obliga a que nos reinventemos, a que busquemos otra forma de hacer las cosas y a que miremos que sí somos capaces. Por ejemplo, cuando yo me enteré que iba a ser madre, en mi mente ocurrieron muchas cosas, porque yo decía, si fue difícil para mí sola acostumbrarme y adaptarme, ¿cómo será tener un ser dentro de mí? Que uno, cuando las que somos madres, siempre queremos dar lo mejor de nosotros para nuestros hijos, porque nosotros somos el ejemplo para ellos. Entonces, ¿cómo la voy a aliviar? ¿Cómo la voy a cargar por primera vez entre mis brazos? ¿Cómo le voy a cambiar un pañal? Pero Lana todos los días me obliga a redescubrirme, a saber que sí soy capaz de lograr muchas cosas. El levantarme y que ella me dé un abrazo y me dé un besito sin pedírselo. Así tú tengas un día gris, el día florece. Cambia. El día cambia de color. Entonces, la verdad de la Dilene que era antes a la Dilene que es hoy en día, sufrí un gran proceso de transformación porque, como te digo, redescubrí que puedo llegar tan lejos como tú te lo propongas. Si la tuvieras enfrente en este momento, ¿qué le dirías? ¿A mi hija? A Dilene. ¿A cuál Dilene? ¿A la de antes? A la de antes. ¿Qué le dirías textualmente en ese momento que se la encontraras cara a cara? Como Dilene, lo hemos logrado porque los sueños persisten. O sea, eso es lo que como que se ha mantenido. Como que me siento muy orgullosa de ti y lo hemos logrado y lo vamos a seguir logrando. ¿Qué decirle a Lana? Hija, eres lo más lindo en mi vida. Siempre espero estar para ti, eres mi motivación. Y me siento muy orgullosa de la niña que estoy formando en ti. Dilene, ¿qué decirle a tus papás, quizás en este momento, después de tanto tiempo, de tantos años, que son los que han estado, permanecen y nos apoyan, de hecho a tu familia también? Bueno, a mis papás y a toda mi familia, gracias. Gracias por el apoyo, gracias por darme la vida, por todas esas enseñanzas y esos consejos, porque la vida no ha sido fácil para nosotros. Pero el ver el ejemplo de mis papás salir adelante a pesar de tantos tropiezos, eso para mí también es muy importante. Y me alegra que hoy en día se sientan orgullosos de la hija que formaron, de hasta dónde he llegado. Y espero que Dios me dé larga vida para poder seguir sintiendo que ustedes se sientan orgullosos de mí, así como lo han hecho hasta el momento. Entonces, gracias de verdad a mis papás, a mis familiares. Gracias a todas aquellas personas que se han cruzado en la vida conmigo y que de una u otra manera me han dejado una enseñanza en todos los planos de nuestra vida, ¿no? En el plano social, con mis amigos, en el plano laboral, a mis estudiantes, yo soy docente, Sí. Entonces un saludo de verdad a todos y cada uno de ustedes. El título de este podcast es Donde quiera que te plante la vida florece. Y es un mensaje que todos los días se los hago llegar, pues trabajo con jóvenes
Entonces, como no es un secreto para nadie, estamos en una sociedad donde muchas personas a veces se ven afligidas, ¿sí? Por muchas situaciones, porque los problemas no son exentos de nadie. Entonces, espero que de pronto, si algún día llegan a ver esta entrevista, recuerden todo eso que les he aconsejado en nuestro diario vivir. Dilene, si te preguntara una vez más, ¿qué sería lo primero que se viene para la cabeza de Dilene? Una vez más, cumpliendo sueños. Una vez más cumpliendo sueños. Una vez más superando cualquier obstáculo que se nos llegue a presentar. Pues una historia importante, muy contento, y sé que ustedes también están ahí muy contentos y emocionados con la historia de Dilene Amaya, una mujer que hoy nos enseña y que hoy nos dice, hey, si yo puedo, vos también podés. Si yo me puedo levantar, todas las personas que están ahí detrás, quizás que en algún momento hemos sentido ese bajón de nota que es normal y que a veces es justo y necesario en la vida de cada uno, pues llega ella con esta sonrisa y llega ella, y sabes que te conozco, Dilene, puedo decir algo que no ha cambiado y es la esencia. La esencia siento que ha sido la misma, una mujer más madura, una mujer más responsable, una mujer quizás con fuerza, con ganas, con empuje de la mujer colombiana y de la mujer del Catatumbo, que son mujeres, como diríamos aquí en nuestro país, echadas para adelante y que quizás no se afligen y no se prohíben, no se cohíben ante una situación tan difícil como es la que vivía Dilene y la que nos cuenta hoy y nos comparte en este video podcast. Pues muy contento de haber estado este día aquí, de que podamos hablar, conocer historias, de conocer tu testimonio por parte tuya y decirte que si has transcurrido en un proceso que quizás no ha sido fácil y que todos los días te va a seguir enseñando, ya sos ganadora. Ya ganaste la batalla y nos dejas una enseñanza grande a todos y esa motivación y esas ganas para continuar y lo que decía muy importante, cumplir sueños. Bueno, muchas gracias, Camilo, a ti por la invitación, por permitirme llegar con esta historia de vida a muchas personas que de pronto están pasando por un momento difícil o a veces tienen días grises y no se quieren levantar. No es fácil de pronto afrontar muchas cosas que la vida nos sobrepone, pero todo está aquí adentro y todo está en la forma en cómo lo miremos. Como te decía, a veces tiene uno que tocar fondo y pasar por cosas difíciles para saber de qué estamos hechos y hasta dónde somos capaces de llegar. Y a mí la vida me lo ha comprobado. Otra cosa que quiero decirles a todos es, los sueños sí se cumplen, ¿sí? Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros cuando Él permite que sucedan cosas. Alguna vez en mi vida alguien me había dicho, Dios no hubiese permitido que eso le pasara a usted, que usted le amputaran el brazo, si Él no supiera que usted no iba a ser capaz de superarlo. Entonces eso es cierto. Tomar las cosas con calma, ir sobrellevando las cosas a medida que se nos vayan enfrentando y siempre luchar por nuestros sueños y echarle ganas a la vida. Dilene, ¿cuál es el sueño que falta por cumplir? Bueno, el sueño que falta por cumplir, pues de pronto a nivel profesional quisiera tener la oportunidad de estudiar otra carrera. Me gusta mucho prepararme en la academia. ¿Qué carrera? Me gustaría ser comunicadora social. Bueno. Es mi sueño frustrado. De pronto a nivel personal quisiera más adelante tener mi propia fundación, quisiera a través de mi historia de vida poder impactar y ayudar a muchas personas. También a nivel personal, pues el sueño de toda persona, tener su casa propia, pero ahí vamos construyéndolo. Aún no la tengo, pero paso ya a paso. tengo los cimientos, sí, ya tenemos una basecita. A ver qué más, poder tener una casa campo para poder disfrutar con mi hija, con mi familia, con mis amigos, poder tener ese tiempo y esa libertad financiera que de pronto todos queremos para hacer lo que nos guste, lo que nos llene y lo que nos apasione. Básicamente yo soy de las mujeres que dice que uno a veces se complica por tantas cosas y la verdad lo que necesitamos para ser felices son como las cosas básicas y le pido a Dios mucha salud, que es lo más importante para poder cumplir todos esos sueños y esas metas que no alcanzaría aquí de decirte, porque todos los días hay algo que se despierta en nosotros y que dice, ay, yo quiero esto, yo quiero esto. Todos los días debemos estar reinventándonos y tener esos sueños, esas metas, porque eso precisamente es lo que nos motiva y nos impulsa a superar todos esos obstáculos que se nos presentan. Pues Dilene, de antemano decirte gracias a ustedes que están ahí conectados, gracias
a cada una de las personas que han dejado su comentario, a todas las personas que se han unido, a los que han compartido cada una de las historias y cada uno de los episodios que ya hemos tenido la oportunidad de ver, y en este tercer episodio continuamos aprendiendo, conociendo de que Dios siempre será protagonista, conociendo de que una vez más Él está ahí para levantarnos y para decirnos: hey, vos podés. Dilene, gracias por este momento, gracias por esta oportunidad, gracias por tener la confianza de llegar a muchas personas, incluso no solo aquí en Colombia, sino afuera del país, que van a ver esta historia y van a decir: hey, mi vida tiene un propósito y estoy para más allá de lo que estoy viviendo o de lo que viví. Me da mucha alegría poder disfrutar de este episodio, de este podcast, de haber reunido dos amigos de hace mucho tiempo, que teníamos muchos años de no vernos, y que hoy pudimos contar a través de estas cámaras la historia de Dilene Amaya y este gran testimonio que vale la pena ser reconocido. Bueno, Camilo, muchas gracias a ti por la invitación, a todo el equipo de producción y a todos los que hicieron posible pues de que este mensaje pueda llegar a todos ustedes. Un abrazo, de verdad, todo mi cariño para ustedes, los que me están viendo en este momento. Un besito, y donde quiera que te plante, la vida florece. Donde quieras que te plantes, la vida florece. Dilene, antes de irnos, quiero que regales tus redes sociales para la gente que te quiera seguir, la gente que quiera conocer el mundo de Dilene Amaya y también hacer parte de esa gran comunidad. Este es un espacio donde queremos que ustedes también los conozcan y que la gente que quedó enganchada con su historia haga parte también de esas redes sociales. Bueno, pues en Facebook me consiguen como Dileni, no Dilene como me llamo, sino Dileni con doble N, Dilene Amaya, al igual que en Instagram me consiguen de esa manera. Pues bueno, a ustedes gracias por hacer parte de una vez más el podcast, episodio 3. Nosotros en una próxima ocasión con otra historia más, una historia de vida donde al final llegamos a la conclusión de que Dios una vez más está ahí para mí y para vos. Un abrazo grande para todos. Chao.